¿Y si te dijera que los evangelios mencionan claramente a los hermanos de Jesús? Durante siglos, este detalle fue minimizado, reinterpretado o simplemente ignorado. Pero algunos textos antiguos revelan algo inquietante. Jesús no habría sido hijo único. ¿Quiénes eran esos hermanos? ¿Por qué sus nombres fueron borrados de la historia oficial? ¿Y qué papel jugó la Iglesia en todo esto? Las pistas están en pasajes bíblicos poco citados, en evangelios olvidados y en documentos antiguos escondidos durante siglos. Y lo más sorprendente, uno de estos hermanos habría liderado el cristianismo antes de que Pedro tomara el control. Pero, ¿por qué nadie nos contó esta parte de la historia? En los evangelios de Marcos y Mateo aparecen nombres que pocos recuerdan. Santiago, José, Simón y Judas. Son llamados hermanos de Jesús. El texto griego original utiliza el término adelphoi, que comúnmente significa hermanos de sangre. Pero aquí comienza el enigma. Si María fue siempre virgen, como sostiene la Iglesia, ¿cómo explicar la existencia de estos supuestos hermanos? A lo largo de los siglos, teólogos intentaron resolver la contradicción. Algunos dijeron que eran primos, otros afirmaron que eran hijos de José de un matrimonio anterior. Pero incluso dentro de los primeros cristianos, no había consenso. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Por qué se volvió tan importante negar que Jesús pudiera haber tenido hermanos biológicos? Contrario a lo que muchos piensan hoy, los primeros seguidores de Jesús no veían problema alguno en que él tuviera hermanos de sangre. Para ellos, eso no disminuía su divinidad ni su mensaje. Los textos más antiguos no tratan de ocultarlo. De hecho, algunos evangelios apócrifos, como el de Tomás o el de los Hebreos, se refieren abiertamente a Santiago como el hermano del Señor. Incluso el historiador judío Flavio Josefo en el siglo I menciona a Santiago como tal. Fue solo siglos después, cuando la Iglesia comenzó a construir una imagen idealizada de María como Virgen Perpetua, que surgió la necesidad de reinterpretar el término adelphoi. Pero esta reinterpretación no se basó en evidencias históricas, sino en conveniencia teológica. Y aquí comienza a formarse un patrón. ¿Cuántos otros aspectos de la vida de Jesús fueron reescritos por conveniencia? Durante los primeros siglos del cristianismo, la figura de María fue transformándose. Lo que comenzó como la historia de una mujer humilde de Nazaret se convirtió en un dogma de pureza absoluta. Y con ello, los hermanos de Jesús se convirtieron en un problema. En el siglo IV, teólogos como Jerónimo defendieron que eran solo primos, otros que eran hijos de José de un matrimonio anterior. Lo importante no era la verdad histórica, sino proteger la imagen de María como Virgen Perpetua. Esta interpretación fue oficializada, repetida y convertida en ley doctrinal. Cuestionarla se volvió casi una blasfemia. Pero, ¿y si todo esto no fue más que una estrategia para controlar la narrativa? ¿Qué tanto de la historia sagrada fue modificada para servir a intereses políticos y religiosos? Más allá de los evangelios canónicos, existen textos olvidados como el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Tomás y los códices de Nag Hammadi que mencionan a más miembros de la familia de Jesús. En estos documentos se habla de una hermana de Jesús y se profundiza en la relación entre María y José, sugiriendo que pudieron tener más hijos. Pero estos textos fueron considerados herejías y ocultados durante siglos. Muchos fueron destruidos o relegados a archivos secretos. La historia oficial evitó hablar de ellos, borrando del relato a esos familiares incómodos. Y aquí surge un nuevo misterio. ¿Qué motivo había para ocultar no solo a los hermanos, sino incluso a una posible hermana de Jesús? Tras la muerte de Jesús, Santiago, su hermano, asumió un papel central en la comunidad cristiana de Jerusalén. Historiadores como Flavio Josefo y Eusebio confirman su liderazgo y gran influencia. Pero con el tiempo, la Iglesia romana buscó consolidar su poder bajo la figura de Pedro, relegando a Santiago a un segundo plano. Esta lucha de poder no solo fue política, sino también ideológica. Esconder a los hermanos de Jesús ayudaba a fortalecer la autoridad del Vaticano. ¿Podría ser que la historia oficial fue escrita para borrar a quienes representaban una visión distinta del cristianismo original? Esto cambia la forma en que entendemos el origen y la evolución de una de las religiones más influyentes del mundo. Además de los hermanos, algunos textos antiguos sugieren la existencia de una hermana de Jesús, una figura casi olvidada por la historia oficial. Evangelios apócrifos como el protoevangelio de Santiago mencionan a María y José
como padres de otros hijos, mientras que manuscritos de Nag Hammadi revelan más detalles sobre la familia. Estos familiares incómodos desafiaban la imagen de una familia perfecta y pura, y por eso fueron ocultados o minimizados. Pero, ¿qué secretos guardaban? ¿Qué papel habrían tenido en la vida y enseñanzas de Jesús? Explorar estas incógnitas abre nuevas perspectivas sobre la historia cristiana y nos invita a cuestionar las versiones oficiales. La verdad sobre los hermanos de Jesús abre una puerta hacia una historia más compleja y humana del cristianismo. Lo que nos enseñaron no siempre es todo lo que hubo. Si Santiago fue realmente su hermano y líder, y si otros familiares fueron borrados del relato, ¿qué otras verdades permanecen ocultas? Te invito a pensar y debatir. ¿Crees que la historia oficial del cristianismo fue manipulada para favorecer ciertos intereses? Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video y suscríbete para descubrir más secretos olvidados. Porque solo con preguntas podemos acercarnos a la verdad.